La mesa que nos corresponde en la mañana de hoy es la que se refiere a cultura democrática. Y consideramos nosotros que la cultura democrática es una construcción continua de toda sociedad, es la actitud a la ciudadanía frente al sistema político, la confianza que depositan en sus instituciones, las creencias y valores de cómo funciona o debería funcionar sus instituciones y gobierno. Aprovechamos entonces este momento para que nos expliquen o se refieran al tema a nuestros excelentes académicos y expositores. Tenemos entonces, le damos la palabra a Orlando Pérez. Primero quiero agradecer al Tribunal Electoral, a los magistrados y funcionarios, sobre todo al equipo del Instituto de Estudios Democráticos y su director ejecutivo Salvador Sánchez por la invitación, a los otros panelistas y ponentes durante el seminario y a todos ustedes por acompañarnos esta mañana. Después de 1 año y medio de aislamiento por la pandemia, es algo maravilloso poder compartir con ustedes presencialmente y estar de regreso en Panamá, un país que considero mi segundo hogar. Y este es mi primer viaje fuera de los Estados Unidos desde marzo del 2020, como me imagino será para los otros panelistas también. Los temas que voy a tocar en mi ponencia tienen que ver con las dimensiones de la cultura política, qué es la cultura política, las bases de la cultura política en Panamá y las actitudes sobre la democracia, utilizando los datos del Barómetro de las Américas, que me halagó mucho que el doctor Alcántara los haya utilizado también. Yo he trabajado en ese proyecto desde que era estudiante de posgrado en la Universidad de Pittsburgh con Mitch Seligson, que es el fundador del proyecto. La cultura política como fenómeno de estudio de las ciencias sociales quizás sea uno de los conceptos que más se ha estudiado, conceptualizado y analizado. La cultura política es un concepto en permanente construcción, objeto de estudio de diversas disciplinas y que se ha estudiado utilizando diferentes referentes metodológicos. Un primer antecedente conceptual es el estudio de Sidney Verba y Gabriel Allman, The Civic Culture, Political Attitudes and Democracy in Five Nations, realizado ya en más de 50 años. Este estudio se enfocó sobre 3 dimensiones de la relación entre los ciudadanos y sus instituciones: la dimensión cognoscitiva, la dimensión afectiva y la dimensión evaluativa. Y ellos dicen que cuando hablamos de la cultura política de una sociedad, nos referimos al sistema político que informa los conocimientos, sentimientos y valoraciones de su población. Ron Engelhardt, argumentando que la evolución y la persistencia de una democracia de masas estable requiere de la aparición de ciertas actitudes y hábitos de apoyo entre la población, habla que la cultura política de la democracia consiste en un consenso sobre ciertas reglas de juego o procedimientos constitucionales y el surgimiento de ciertas actitudes culturales básicas como la confianza interpersonal y la predisposición a participar en política. Cuando hablamos en términos de las dimensiones que abarca el tema de cultura política, el concepto de cultura política, hablamos de 5 dimensiones. La primera tiene que ver con los diversos procesos de representación y participación política. La participación en los procesos electorales, la pertenencia en organizaciones y asociaciones de distinta naturaleza, la participación en procesos sociales, participativos no formales, la relación de los ciudadanos con los partidos políticos en términos de militancia activa, afiliación, simpatía o desencanto, que determina en gran medida el comportamiento político de la ciudadanía. Por segundo,
los hábitos de comunicación política relacionados a la socialización política, aquellas prácticas personales o colectivas mediante las cuales los ciudadanos adquieren información sobre los temas públicos, los espacios de discusión e interacción política y el uso que hacen de los medios y las tecnologías informativas en sus prácticas políticas. La tercera dimensión tiene que ver con la relación entre la ciudadanía y las instituciones, la legitimidad institucional, la credibilidad, la confianza y la percepción sobre la gestión de las instituciones. Cuarta, la percepción sobre asuntos políticos, temas coyunturales que tienen que ver, con la opinión, la influencia de los temas coyunturales como la criminalidad, la corrupción, la situación económica en el comportamiento político de los ciudadanos, tanto en términos electorales como en términos participativos. Y finalmente, la dimensión imaginaria o de valores, los valores que reflejan los ciudadanos en su quehacer político, en qué sentido influyen esos valores morales, privados, en la política, cuáles son las imágenes de la nación, la población, su historia, que influyen en el comportamiento político de la población de cada país. En general, cuando hablamos de cultura política, de la democracia, nos referimos al conjunto de conocimientos, evaluaciones, actitudes y comportamiento que pueden sostener o socavar a un sistema democrático. Por ejemplo, hablamos de tolerancia política, de consenso en las reglas del juego, la legitimidad de las instituciones, la competitividad, la alternancia en el poder y el imperio de la ley. Son algunos de los conceptos que influyen en términos de la estabilidad democrática en base a la cultura política. La cultura política se refleja en el comportamiento de la clase política, la élite política, tanto sus actitudes como su comportamiento, pero también obviamente la opinión pública, que es lo que yo voy a enfocarme hoy. Aquí no me voy no voy a dedicar mucho tiempo a esta lámina, puesto que es compleja, pero les quería dar un resumen de lo que en mis estudios he denominado las bases de la cultura política panameña. Estos son los legados históricos, culturales, estructurales, ¿no?, que influyen en el comportamiento y las actitudes políticas en Panamá. Y estamos hablando de ciertas características, ¿no? Instrumental, transaccional. Se habla de una sociedad transaccional donde el comercio, el negocio, las transacciones personales y comerciales son significativas. El clientelismo, una élite pequeña e interrelacionada en términos de familia, de negocios. El predominio del sector económico, los grupos más influyentes de la sociedad civil tienden a ser del sector privado, la Cámara de Comercio, APEDE, etcétera. Un estrecho abanico ideológico, que aunque existe una izquierda intelectual, académica, con una historia larga e importante, en términos políticos hemos visto que en las últimas 2 elecciones la izquierda partidista recibe menos del 1% en la votación. Un bipartidismo de facto, ¿no? 5 de 6 elecciones después de 1990 son ganadas por el PRD o el Partido Panameñista. En el 2009 entra en el ámbito partidista político una nueva fuerza, ¿no? Cambio Democrático. Si vemos en las elecciones desde el 1994,
Más o menos el 60-65% de la votación la recibe el PRD y el Partido Arnulfista hasta el 2009. Y de ahí hemos visto una tendencia a fragmentarse el esquema partidista en Panamá, y podemos hablar más de eso luego. Un consenso neoliberal, ¿no?, donde el predominio de la zona de tránsito y el sector comercial, la economía de servicio, crea un consenso en base a un modelo económico sui generis en términos de la región de América Latina. Una política, una tendencia personalista, una política que gira sobre personalidades, caudillista en muchos casos, pero dos puntos muy importantes y muy positivos: alto nivel de participación electoral. El doctor Alcántara lo demostró. Más del 70% de la población apta a votar consistentemente ha votado en las elecciones desde 1994, y un bajo nivel de violencia política, por lo menos post-invasión, post-1989, unos procesos de diálogo, unos acuerdos entre diferentes sectores políticos, entre el sector privado y el sector sindical, y podemos hablar de los acuerdos de Mambito 1 a 3, los acuerdos Coronado 1 a 4, la Agenda Visión 2020, la labor del PNUD, y aquí les refiero a un trabajo que Harry Brown y yo publicamos hace 2 o 3 años por Rice University, que habla de estos consensos y su influencia en la cultura política y la política en general en Panamá. Bien, aquí les voy a presentar algunos datos del Barómetro de las Américas y su evolución en Panamá desde el 2004. Esta es una encuesta que se hace por Vanderbilt University cada 2 años. Los últimos datos del 2000, en el 2020 no se hizo la encuesta por obvias razones, pero en el 2021 sí se hizo, y los últimos datos, los más recientes, acaban de salir. Hace un día se publicó el primer informe. Los datos están disponibles en la web gratis para bajar, y les invito a que lo hagan. Es una base de datos muy rica. El doctor Alcántara se refirió a ellas. Ahí pueden ver algunas de las características del proyecto. En el 2021 se entrevistaron más de 64,000 ciudadanos en 22 países de la región. En esta ronda las encuestas se hicieron por razones de la pandemia por teléfono, ¿no? Una nueva novedad del proyecto, y un cuestionario reducido. Algunas preguntas que se habían hecho anteriormente no se pudieron hacer por la metodología de la encuesta, ¿no? Bueno, los temas que voy a tocar rápidamente son la confianza en las elecciones, la confianza en los partidos políticos, el apoyo a los autogolpes ejecutivos, el apoyo a la democracia y la satisfacción a la democracia. Y aquí vamos a ver que los datos que presentó el doctor Alcántara, pues obviamente se reflejan en los resultados en Panamá. Aquí pueden ver, por ejemplo, confianza en las elecciones. Y he tomado estos temas porque estamos aquí en el Tribunal Electoral, obviamente. Aquí pueden ver que en términos de la confianza en las elecciones, y la pregunta es: ¿hasta qué punto tiene usted confianza en las elecciones en este país? Esto se mide con una escala del 1 al 7, y aquí lo que pueden ver es el porcentaje de encuestados que escogen 5, 6 y 7 en la escala
del 1 al 7, es decir, al lado de satisfacción en las elecciones. Ustedes pueden ver una tendencia a bajar, ¿no? Desde el 2014, donde más de la mitad estaban satisfechos, 2018 el 42%, y en el 2021 pueden ver que el 45% de la población encuestada dice tener confianza en las elecciones. Por cierto, la media de la región latinoamericana y del Caribe es 42%. Entonces, en Panamá, la confianza en las elecciones es levemente mayor que la media de la región. Ups. Si pueden retroceder, no sé. Acá, va. Aquí ven confianza en los partidos políticos y ustedes pueden ver primero que la media es muy por debajo de la confianza en las elecciones y pueden ver una marcada reducción desde el 2010 hasta llegar en el 2018 al solo 22.4% o 1 de cada 5 que dice tener confianza en los partidos políticos. Ahí pueden ver que en el 2021, por razones del cuestionario reducido, no se hizo esta pregunta, que es desafortunada, pero sabemos que los partidos políticos en general reciben niveles de confianza relativamente bajos en comparación con otras instituciones del Estado. Aquí pueden ver una pregunta interesante. El doctor Alcántara aludió al tema del caudillismo, del populismo, ¿no? Y aquí se le hace una pregunta que es, ¿cree usted que cuando el país se enfrenta a momentos muy difíciles, se justifica que el presidente del país cierre el Congreso o Asamblea y gobierne sin Congreso o Asamblea? ¿Si se justifica o no se justifica? Y aquí ustedes pueden ver el porcentaje que justifica un autogolpe o justifican la concentración de poder en el Ejecutivo en relación con el Congreso. Y pueden ver un marcado aumento en el porcentaje de panameños que justifican este tipo de caudillismo, no desde el 2012, a llegar al 32%, en la última medición del 2021. Un tercio de panameños dice que se justifica. La media, por cierto, la media de América Latina es el 30%. ¿No? Entonces, en Panamá está levemente por encima de la media de la región. En términos de apoyo a la democracia, aquí ustedes pueden ver la evolución desde el 2004 a la última medición en 2018, y la razón por la cual los datos del 2021 están en el cuadrito y no en la tabla es que esos datos todavía no han sido integrados en la base global, ¿no? Que incluyen todas las mediciones desde el 2004. Son muy nuevas todavía. Y no había tiempo de hacer esa jugada estadística en la base de datos para esta charla, ¿no? Ustedes pueden ver primero la marcada reducción desde el 2012, ¿no? Hasta el 2018, cuando apenas una mayoría apoyan la democracia. Ustedes pueden ver la pregunta, es la pregunta, lo que se le dice el concepto churchilliano de la democracia, ¿no? Cambiando, ¿no? Puede que la democracia tenga problemas, pero es mejor que cualquier otra forma de gobierno. ¿Hasta qué punto está usted de acuerdo o en desacuerdo? Y aquí ustedes pueden ver los que están de acuerdo a esa afirmación. En el 2021 vemos una leve subida
de apoyo a la democracia al 61%, el promedio de la región es 61%, el promedio de la región en el 2010 y en el 2012 eran de 68%, entonces hemos visto una reducción general en la región, lo que hablaba el doctor Alcántara de una democracia frágil, desde el 2010-2012, ¿no? Del 68% ahora al 61% en términos de la media para América Latina, que se refleja también en Panamá. Pero creo que es significativo que vemos que desde el 2012, cuando el 71% o 72% apoyaban la idea de que la democracia era la mejor forma de gobierno, esto ha bajado a apenas 53.8%. Finalmente, en términos de los datos, vemos que en términos de la satisfacción con la democracia, vemos una marcada reducción otra vez desde el 2010-2012, a llegar a solo 36% en el 2018 y 38% en el 2021. El promedio para la región es de 43%. Entonces, para resumir, el 45% de panameños, estos son datos del 2021, ¿no? 45% de panameños confían en las elecciones. 1 de cada 5 confía en los partidos políticos. 1 de 3 apoya que el presidente cierre la asamblea durante una crisis. Cerca de 2 de cada 5, casi 2 de cada 5 se sienten satisfechos de cómo funciona la democracia. 3 de cada 5 apoyan la democracia sobre cualquier otro sistema político. Y vemos un deterioro significativo desde el 2012 que se refleja interesantemente en los datos que presentó el doctor Alcántara en la opinión pública que sostiene la democracia. Por último, para finalizar, la opinión pública por sí sola no puede socavar la democracia y creo que es importante decir esto. Solo el comportamiento político, tanto de la ciudadanía, en su forma de elegir o en su forma de participar, pero sobre todo el comportamiento político, la cultura política que refleja la clase política, los gobernantes, puede quebrantar la democracia. La opinión pública, sin embargo, refleja el ambiente dentro del cual las élites actúan o no actúan. Insatisfacción o apoyo a caudillismos, a populismos, dan luz verde dan luz verdes a las élites políticas a que actúen de manera autoritaria o antidemocrática. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Orlando Pérez. Sí, muchas gracias, doctor Orlando Pérez. Muy interesante su presentación y sobre todo sobre la situación política en Panamá. Ahora, nuestro próximo participante es el doctor John Subinas.
al cual paso la palabra para su exposición. Sí, se me escucha. Bueno, pues buenos días y nada, es un placer. ¿Sí? Sí, nada, lo que estaba comentando es simplemente antes de empezar quería agradecer pues esta invitación que nos han hecho a mí personalmente y al centro, ¿no? Yo soy parte del CIEPS, el Centro Internacional de Estudios Políticos Sociales, que es un nuevo centro que realmente está pues poniendo en valor y desarrollando líneas de investigación en las ciencias sociales muy relevantes en este país, un país del que, bueno, yo ya llevo más de 20 años investigando, estoy especialmente interesado y, bueno, simplemente quiero poner también en valor el magnífico grupo de profesionales que me acompañan en CIEPS, ¿no? Aquí tengo la compañía de tres, a Harry, a Claire y a Raisa y, bueno, aunque digamos que la línea de la opinión pública es mi línea de investigación, siempre considero que el pensamiento y la creación es algo colectivo, ¿no? Entonces, en alguna medida, no solo esto es deudor de CIEPS, sino también es deudor de mis compañeros y compañeras, ¿no? Realmente lo que vamos a hablar ahora, nos vamos a salir un poco del radar clásico de la cultura política, porque desde CIEPS lo que estamos planteando es la necesidad de un enfoque materialista, que eso luego voy a desarrollar un poco, pero básicamente es la idea de que hay elementos no humanos que condicionan la acción y el comportamiento político. Es decir, si un enfoque así cultural comprende que las ideas, las tradiciones, los valores, etcétera, es lo que determina la acción y el comportamiento político, lo que estamos planteando es que elementos materiales que condicionan el comportamiento y la acción política. Esto es un poco donde nos estamos y partimos de plantear esta controversial pregunta, que es, ¿están las clases desvinculadas las clases altas desvinculadas de la democracia en América Latina y Panamá? Y bueno, quería pasar a la siguiente diapositiva. No sé si no tengo el... Ok, perfecto. En el Latinobarómetro 2020 hubo a partir del informe, en The Economist y en el informe del Latinobarómetro 2021, ellos planteaban que las clases sociales altas se están desvinculando de la democracia. Este dato lo hacía en función de que en sus registros, en sus análisis, habían detectado que los que se autodefinen como clase alta son los que mayoritariamente responden que a una persona como yo nos da igual un régimen democrático que uno no democrático. Este enfoque nosotros encontramos algunos problemas. Entre ellos es que en las encuestas de opinión e incluso en las encuestas de hogares, históricamente en los trabajos de Gonzalo Sarabí se pueden visibilizar, hay un problema de subdeclaración y subregistro de las clases altas. Es decir, hay mucha dificultad por medio de las herramientas que tiene la opinión pública de llegar a las clases altas. Por lo tanto, esta cuestión de detectar el desapego de las clases altas por medio de una encuesta de opinión nos resulta complicado, ¿no? Pero luego es importante señalar que la variable que han utilizado para medir este desapego es la clase social subjetiva. La clase social subjetiva, en el caso de la encuesta del Latinobarómetro, se da el caso de 7 de cada 10 se identifican como clase media. Y bueno, estamos analizando, el Latinobarómetro hace encuestas en 17 países de América Latina, que es la región más desigual del mundo. Por lo tanto, que 7 de cada 10 se consideran clase media, posiblemente están engordando excesivamente este segmento social, que no creemos que sea tan grande en la región. De hecho, las propias encuestas, análisis, datos y bancos de datos
tanto regionales como nacionales, pues no sostienen que las clases medias sean tan altas. Y luego los que responden, que se autodeclaran como clase alta, un 59,8% responden que tienen acceso a 0,6 bienes y recursos. Eso, como veremos más adelante, significa tener un nivel bastante alto de vulnerabilidad social. Por lo tanto, es complicado considerar clase alta una persona que sufre vulnerabilidad social. ¿Y por qué pasa esto? Pues básicamente porque la clase social subjetiva es aspiracional. No está basado en un criterio objetivo y claramente cuantificable, sino es algo, pues, como la propia palabra dice, subjetivo, aspiracional, ¿no? A ver. Nosotros, para medir, nos hemos planteado desde CIEPS qué variable puede ser determinante para las diferentes posiciones frente a la democracia. Frente a esta pregunta que hablaba Orlando de apoyo a la democracia, que también la hace Latinobarómetro y que también la hacemos nosotros. ¿Qué variable realmente puede ser determinante, ¿no? Y hemos encontrado un proxy, lo que podría ser al bienestar, por este enfoque y esta preocupación material que tenemos, ¿no?, para analizar. Y bueno, en este proxy, que es un amplio listado de bienes y servicios, se puede detectar que los que tienen de 0 a 6 bienes y servicios sufren varias carencias, los que tienen 7 a 9 sufren algunas carencias y los que tienen 10 o más bienes no sufren carencias básicas. Esto es un poco el listado que hemos realizado desde CIEPS, pero de nuevo, Barómetro de las Américas tiene otro listado y Latinobarómetro tiene otro listado. Y lo interesante ya sí que viene ahora. ¿Cuáles son los resultados cruzando este proxy, esta variable del acceso a los bienes y servicios y el apoyo a la democracia? Entonces, estamos viendo, como pueden ver, las personas que tienen peor acceso al bienestar, de 0 a 6 bien, en nuestras encuestas, solo el 38% apoya la democracia, versus los que tienen 10 o más bienes y servicios, que el 56,8% apoya la democracia. La lineal, como pueden observar, es totalmente ascendente, ¿no? Pero en el caso de la respuesta de a la gente como yo nos da igual un sistema democrático que uno no democrático, podemos observar que las personas que tienen un peor acceso al bienestar responden de forma masiva a que esta es su posición. Es decir, ellos sienten que la democracia no está vinculada con su día a día. Les da igual un sistema democrático que uno no democrático. Y según vamos aumentando el bienestar, el número de bienes, pues ese porcentaje se va reduciendo, ¿no? Por lo tanto, estamos viendo aquí una variable que es bastante explicativa. Esto desde los datos de CIEPS, pero vemos que en Latinobarómetro también sucede. Es decir, las personas en Latinobarómetro que tienen acceso a entre 0 y 6 bienes, menos de la mitad, un 48%, apoyan la democracia, versus las personas que tienen 10 o más bienes, que un 65,5% apoya la democracia. Y las personas, de nuevo, que tienen un peor acceso al bienestar, tienden a sentir o responden que a la gente como yo nos da igual un régimen democrático que un autoritario. Perdón, un régimen democrático que uno no democrático. Esto en Latinobarómetro. En el caso de la POP, aunque los resultados también responden a unas claves y unas tendencias similares, hay que tener en cuenta que la POP no introduce esta respuesta de que a la gente nos da igual un sistema democrático que uno no democrático. La POP incluye una escala del 1 al 7. Y en esa escala del 1 al 7, esto es la POP 2018, los datos últimos son demasiado nuevos, aún no lo hemos podido analizar, pero los analizaremos con mucho interés,
porque para nosotros componen una herramienta de trabajo fundamental, ¿no? Pero en el 2018 también nos encontramos esta tendencia, es decir, las personas que tienen menos recursos apoyan, que estaría entre el 5 y 7, un 52%, versus las personas que más tienen, que un 65% apoyan. Y los que menos apoyan son los que tienen peor acceso a los recursos. Es decir, el 26,8% versus el 15,9%. Estos datos de por sí ya son bastante interesantes, porque nos están dibujando un mapa donde los que tienen menos recursos están menos vinculados con la democracia y posiblemente menos vinculados por la política. Pero hay otro dato para seguir profundizando en el caso panameño, en nuestros datos de CIEBS, que nos ha llamado también poderosamente a la atención. Era en una pregunta que realizamos: cuando usted tiene un problema económico, ¿cómo lo resuelve? Entonces, bueno, aquí los más y los menos, hemos hecho un análisis de chi cuadrado y el más y el menos es un residuo estandarizado corregido, es decir, los que tienen más de 1,96 o menos de 1,96 indica significatividad, ¿no? Podemos ver que las personas que tienen menos recursos, de 0 a 6, cuando tienen un problema económico van al representante del corregimiento, van al vecino amigo de forma así significativa, acuden al líder de su iglesia, acuden al trabajo comunitario, pero no acuden a los capitales financieros, que es el que destacadamente acuden las personas que tienen 10 o más servicios. Esto posiblemente también les estoy sacando de este campo de la cultura política, pero para nosotros es muy relevante porque está indicando que las personas que tienen menos recursos se manejan en un campo social concreto, que puede ser el de su barrio, el de su distrito, y todo lo que escapa de ese campo de percepción, de ese campo de juego, lo que se habla en el frame, todo lo que escapa de su frame le es irrelevante. Es decir, posiblemente esto de la democracia, pues miren, la democracia a mí no me resuelve, me da igual. El tribunal electoral, las instituciones, francamente, a mí quien me resuelve es mi vecino, es mi grupo comunitario. Pero realmente todo lo que sale de este círculo, pues no me interesa, ¿no? Y en este sentido yo creo que esto condiciona fuertemente este escepticismo político que hemos visto en las clases que tienen un peor acceso al bienestar, ¿no? Y aquí quería entrar rápidamente en tres elementos. El primer elemento, en el momento más materialista de la historia, analizamos la política y sus determinaciones en clave exclusivamente culturales, ¿no? Para mí es muy llamativo que no solo el populismo de izquierda, sino el populismo de derechas utilicen como referente a un pensador marxista, culturalista como es Gramsci, ¿no? Los conceptos estos de hegemonía, contrahegemonía, guerra de posiciones, batalla cultural, es parte de la munición de los Trumps, de los Bolsonaro, de los Víctor Orbán, de Abascal, de Vox, es decir, en todo el mundo este enfoque tan cultural de la política es el que cada vez tiene más protagonismo y es parte fuerte del debate político. Y parece que las dimensiones más materiales, que son tan importantes, no olvidemos que en términos de acumulación de capital, según datos de 2020, en el penúltimo libro de Thomas de Piketty, en términos de acumulación de capitales, tanto capitales financieros como otros tipos de capitales, es el mayor, ¿no? Es ingente el crecimiento. A pesar de la crisis del coronavirus, han seguido aumentando esta acumulación. Es decir, si hay tanta acumulación y el factor material, es interesante cómo esta cuestión no entra en el radar del análisis de la cultura política, ¿no?
Entonces, consideramos que este elemento material es fundamental. Quisiera especificar que la perspectiva que estamos planteando desborda el marco teórico de Karl Marx, porque muchas veces cuando hablamos de materialismo nos viene a la cabeza Karl Marx, pero no debemos olvidar que Aristóteles es un pensador materialista. Aristóteles es fundador del pensamiento, uno de los padres de la filosofía occidental, o Francis Bacon es un pensador materialista y es uno de los padres de la filosofía fundacional de la ciencia, ¿no? De la ciencia moderna, o hasta desarrollos actuales del realismo especulativo de Quentin Millassot. Es decir, estamos hablando de una perspectiva muy grande, más que un enfoque, y quizás consideramos que esta perspectiva, que es tan relevante en la acción humana, debería entrar en los análisis de la cultura política y en concreto en los análisis de la cultura política por medio de la opinión pública, ¿no? Consideramos que a nivel regional ha habido un factor que ha sido decisivo, que está vinculado a las teorías de la transición, es decir, a partir de los 90, con la finalización de las juntas militares, se optó por un enfoque quizás más formal, más normativo de la democracia, ¿no? Como señala el trabajo de O'Donnell y Schmitzer. Y quizás es un buen momento, después de 30 años, de pensar que el bienestar es una dimensión fundamental de la política y que es muy difícil entender la política sin introducir variables que provengan de este campo, ¿no? Y bueno, ya para terminar y no ser excesivamente largo, en estas claves que nos manejamos, creo que es interesante volver a recordar esta célebre frase del expresidente Raúl Alfonsín, ¿no? Que con la democracia no solo se vota, sino que se come, se educa y se cura. Muchas gracias. Muchas gracias, John. Ahora tenemos la participación de nuestra compañera Tamara Martínez, quien es investigadora del Instituto de Estudios Democráticos del Tribunal Electoral. Muy buenos días a los magistrados del Tribunal Electoral que nos acompañan, así como a todas las autoridades del Tribunal Electoral, invitados especiales y todas las personas que también están siguiendo esta presentación del día de hoy, Diálogo sobre Democracia y Elecciones. Y esta mesa específicamente que tiene que ver con la cultura democrática. Es importante decir que no podemos hablar de una cultura democrática sin hablar de la participación política de las mujeres. En ese sentido, vamos a presentar los resultados de la más reciente investigación que se ha realizado en el Instituto de Estudios Democráticos en esta línea de participación política de las mujeres, que corresponde a un proyecto regional que se conoce como el Proyecto Atenea, que es un mecanismo para acelerar la participación política de las mujeres. Y este proyecto contempla un segundo diagnóstico que se realiza en Panamá, puesto que Panamá es el primer país que participa en el 2015 en este diagnóstico regional sobre participación política de las mujeres. Y entonces ahora hemos realizado esta actualización del índice de paridad política y se denomina Mujeres Panameñas en la ruta hacia la paridad política. Muy bien, y primero tenemos que empezar por explicar qué es Atenea o poner en contexto qué es Atenea, y Atenea pues es un mecanismo para acelerar la participación política de las mujeres y, si se quiere, tiene dos componentes fundamentales. El primero de ellos es el cálculo del índice de paridad política. Este índice permite tener una mirada integral de todos aquellos indicadores y esas dimensiones que van a dar cuenta de cómo es esa participación real de las mujeres en el ejercicio de sus derechos políticos. Esto es Atenea y esto lo que ha permitido es tener esa mirada integral para realizar entonces un análisis detallado de cada uno de esos indicadores que componen estas dimensiones
del índice de paridad política. Como ya había comentado, este es un índice que contiene 8 dimensiones y 40 indicadores, los que vamos a poder comentar en esta presentación. Estas 8 dimensiones del índice de paridad política, en primer lugar, miden lo que tiene que ver con los compromisos asumidos por el Estado en la Constitución y el marco legal. Una segunda dimensión tiene que ver con el ejercicio del derecho al sufragio. De igual forma, la tercera dimensión nos habla sobre cuota paridad. En la cuarta dimensión tiene que ver con la administración pública y cómo es ese ejercicio real de las mujeres en esta dimensión específica. De igual forma, en la dimensión 5 se habla acerca de lo que es el poder legislativo y las condiciones mínimas para que las mujeres puedan hacer su real ejercicio dentro de este órgano del Estado. En la dimensión 6, entonces, vemos lo que es poder judicial y poder electoral y cómo están las mujeres dimensionadas en este. En la dimensión 7, partidos políticos, y en la dimensión 8, mujeres en los gobiernos locales. Estas 8 dimensiones contienen una serie de indicadores que suman 40 y lo que se ha hecho es poder estandarizar cada uno de los resultados que se obtienen de la recopilación de los datos en cada uno de que van a formar parte de estos indicadores y luego van a ser estandarizados y el promedio de cada una de estas dimensiones formará o dará la obtención de este índice de paridad política para el país, en este caso en 2020. Y lo importante de esto es que vamos a poder hacer una mirada comparativa con esa primera medición que se realizó en el 2015 para ver cuánto hemos podido avanzar en esta ruta. Como ya habíamos comentado previamente, en el 2015 se realiza este primer diagnóstico que se tituló Electoras pero no elegidas, y es precisamente porque hay una, como se ha mencionado también, sostenidamente las mujeres votan más que los hombres y ahora los vamos a ver en una diapositiva más adelante. Ahora en 2020 también es importante mencionar que esta metodología del índice de Atenea es transferida por primera vez a una institución pública en toda la región, en este caso el Tribunal Electoral, para realizar las mediciones de este índice, para saber cuál es el ejercicio real de los derechos políticos de las mujeres en Panamá, y esto va a poder permitir que se conozca además a nivel de la región cuál es la posición en la que nos encontramos. Ahora vamos a ver una mirada de esta comparación entre lo que se obtuvo en el 2015 y lo que hemos obtenido en el índice de paridad política en 2020. En esta tabla podemos ver entonces cómo dentro de cada una de las dimensiones se han obtenido esos puntajes para el índice de paridad política. Y hay algunos resaltados precisamente porque ahí es donde vamos a ver algunas variaciones en esta medición del índice. Por ejemplo, en la primera dimensión, lo que tiene que ver con los compromisos asumidos por el Estado en la Constitución y el marco legal, se ve un aumento en la medición para este año, y es precisamente, o para el año 2020, y es precisamente por las leyes que han sido aprobadas para poder, por ejemplo, la ley que tiene que ver con la prevención de la discriminación. Esto hace que este índice puntúe más alto en esta medición. De igual forma, podemos ver en el ejercicio del derecho al sufragio cómo sigue siendo uno de los indicadores o de las dimensiones que puntúa más alto en el índice, y cuando vamos a hacer un análisis finalmente podríamos ver allí algunas contradicciones si lo vemos en relación a otras dimensiones del índice en donde no se han registrado algunas variaciones significativas.
Otra de las que resalta es la que tiene que ver con el Poder Judicial y el Poder Electoral, en donde hay un salto significativo de la primera medición a la segunda medición específicamente en esta dimensión, y es porque, más adelante lo vamos a ver, ha habido un compromiso con la igualdad de género en los poderes judicial y electoral. Y en la dimensión de los gobiernos locales hacemos también énfasis y hacer un resaltado allí, porque digamos que es la dimensión con los números más dramáticos, y lo vamos a ver más adelante, en cuanto a la participación política de las mujeres en este nivel de la participación popular. Muy bien, entonces ahora vamos a revisar pormenorizadamente algunos de los hallazgos que hemos tenido en esta investigación sobre el índice de paridad política contenido en este informe diagnóstico 2020, Mujeres Panameñas en la ruta hacia la paridad política. En cuanto a los compromisos asumidos por el Estado, como ya había mencionado, la ley que previene y sanciona la discriminación, aprobada en 2018, es uno de los indicadores que dan cuenta de una variación en el índice. De igual forma que Panamá tiene como precepto dentro de la Constitución la igualdad entre hombres y mujeres. Esto también es uno de los indicadores que puntúa dentro de esta dimensión y hace una variación significativa. De igual forma, la aprobación de la Ley de Violencia Política en noviembre del 2020, aunque no forma parte del índice porque fue aprobada posterior al cierre de este cálculo, se menciona dentro del informe la importancia de que Panamá cuente con un instrumento legal de este tipo. En la dimensión 2, como ya comentábamos, el tema del ejercicio del derecho al sufragio, en las últimas 3 elecciones se puede observar que las mujeres siguen siendo aquellas que votan más que los hombres, y dentro de lo que sí se conoce que es una alta participación electoral que tenemos en Panamá, las mujeres se mantienen. ¿Y por qué es esto? ¿Y por qué hay una pobre representación de ellas al ser las que más votan en las otras dimensiones del índice y que tienen que ver con la participación política? Esa es la pregunta que siempre queda, y que estamos en la responsabilidad de saber qué vamos a hacer para cambiar esta realidad. La dimensión cuota paridad también pues es una dimensión que a nivel formal ha tenido muchos cambios y variaciones, y que la podemos ver en 2 aspectos dentro de lo que es el cálculo del índice Atenea. Y la primera tiene que ver entonces con la regulación en las nominaciones electorales, lo que se ha regulado en esta materia para que de una cuota mínima de las mujeres en la participación en las candidaturas podamos pasar a hablar entonces de la paridad y cómo podemos llegar a tener efectivamente esta paridad. En términos formales, entonces, cumplimos en esta dimensión con tener la regulación específica de la paridad en las nominaciones, tanto en elecciones primarias como en las elecciones generales. De igual manera, el segundo aspecto que se trata o que se vincula con esta dimensión cuota paridad, entonces tiene que ver con la regulación en lo que respecta a la parte de las juntas directivas estatales, en donde también se ha regulado hasta un 30% de participación. Sin embargo, creo que pasa lo mismo con lo que tiene que ver con las nominaciones electorales. También dentro de esta dimensión se han analizado algunos otros indicadores que tienen que ver con las restricciones en la aplicación, los mandatos de posición, y estas no han sido, y las sanciones por el incumplimiento sobre todo, no han sido reguladas de manera tal
que se pueda tener, digamos, un cumplimiento de las mismas, por lo cual no podemos decir que efectivamente está cumpliendo el país en lo que tiene que ver con esta dimensión de cuota paridad. En lo que tiene que ver con el Poder Ejecutivo y la Administración Pública, pues se destaca que esta es la composición que se tenía en los cargos de ministros y viceministros en el periodo agosto 2020, que fue cuando hicimos la medición. Sin embargo, sí se destaca que hubo un aumento en el número de ministras en ese momento, y sobre todo en carteras. El índice Atenea también mide la participación de las ministras en carteras de roles no tradicionales realizados por mujeres, es decir, que no estén solamente en carteras como desarrollo social, salud o educación, sino que ocupen otros roles dentro del gobierno, y en ese sentido se vio una variación, por ejemplo, por tener una ministra en el cargo de trabajo, que es reconocido como un rol no tradicional, y además se habla de que es de producción y preservación del sistema. Esto también ahí nos dio una variación. Y con respecto al 2015, sí decir que en el cargo de viceministras más o menos se mantiene igual, porque se tiende a nombrar más mujeres en puestos de viceministras. En cuanto al Poder Legislativo, lo que nos presentó esta medición en ese momento, agosto 2020, la composición de la Asamblea, no hay una correlación con esa alta participación de mujeres en el ejercicio del derecho al sufragio. Las mujeres siguen con unos porcentajes muy bajos en lo que respecta al número de diputadas. Sin embargo, sí aumentó respecto de la medición anterior. De igual forma, en la conformación de las comisiones parlamentarias, se encontró que 3 eran presididas por mujeres, y en cuanto también en estos últimos 5 años en los que se hace el análisis, la participación de mujeres en las mesas directivas, de igual forma hace una variación en este índice respecto de lo que tuvimos en el año 2015. Esta es una gráfica entonces que muestra cómo ha sido esa participación de las mujeres en el órgano legislativo en las últimas 3 elecciones, donde sí se pueden notar entonces algunos aumentos. Sin embargo, estamos bastante lejos de una meta paritaria en la participación en este órgano del Estado. En la dimensión 6, como ya lo habíamos mencionado, que tiene que ver con el Poder Judicial y el Poder Electoral, que estas instancias cuenten con sus unidades de acceso a la justicia y género y Oficina de Igualdad de Género en el Tribunal Electoral, hace que dentro de este índice nosotros podamos tener una variación importante, puesto que la sola existencia de estas oficinas o de estas unidades o estas instancias dentro de estos poderes ya da cuenta de un interés por mantener de implementar esta política de igualdad de género. De igual forma, otra de los elementos que pudo puntuar significativamente dentro del índice, pues, es el nombramiento de magistradas en la Corte Suprema de Justicia. En lo que respecta a los partidos políticos, esta es la radiografía o lo que encontramos en el tema de los partidos políticos. 4 partidos políticos con representación femenina en la Asamblea. De estos 4 partidos políticos, solamente uno de ellos tiene entre sus estatutos la igualdad y la no discriminación por sexo. También cuando fuimos a ver el tema de la participación de las mujeres en las juntas directivas de los partidos políticos, nos dimos cuenta que también es una pobre representación,
que solamente llega a un 23.3%, y de igual forma, sí, estos partidos cumplen con tener unas secretarías de la mujer, sin embargo, sabemos que esto tampoco ha sido una garantía de una mayor participación de las mujeres en los partidos políticos y en las candidaturas a los diferentes puestos de elección popular. Y por último, esta diapositiva es la más baja del índice, que tiene que ver con la participación en los gobiernos locales, cómo las mujeres están representadas en estas instancias de poder político que están, digamos, en la base de lo que es la representación política. Estos números en realidad son dramáticos y lo que nos llaman a la reflexión, si queremos hacer una conclusión o una lectura desde de principio a fin de lo que nos dice este índice, es que las mujeres están ejerciendo un derecho a estar allí, a estar participando. Sin embargo, cuando vemos ellas no están, hay una contradicción y se notan las brechas de desigualdad cuando vamos a ver entonces en dónde están y cómo están representadas en estas distintas instancias de la participación política. Por último, Atenea, como un mecanismo, permite hacer recomendaciones puntuales sobre esas diferentes dimensiones de la participación, sobre todo para poder entonces llegar a consensos con los grupos y hacer diferentes matrices de análisis para poder saber cómo vamos a atacar, digamos, cada una de estas problemáticas que aquí se nos presentan. Entonces, las recomendaciones de Atenea, algunas de ellas que pudimos poner en el informe por cada una de las dimensiones. En la dimensión 1 de los compromisos a nivel de la Constitución y del marco legal, lo que se recomienda es poner en la Constitución la paridad. Poner la paridad a nivel de la Constitución ha sido esa recomendación que se hizo para esta primera dimensión. Bueno, en la segunda dimensión de lo que tiene que ver con el ejercicio del derecho al sufragio, las mujeres participan, al igual que los hombres, sin embargo, sí se hizo una recomendación puntual de poder fortalecer esos programas de formación política y de formación ciudadana. De igual forma, en la dimensión 3, lo que se ha recomendado es poder contar con esa regulación para que se cumpla con la paridad, sobre todo en las candidaturas, en las elecciones primarias de los partidos políticos, la suplencia por género. En la dimensión 4, no sé qué le pasa a la presentación, tiene un... en la dimensión 4, la recomendación específica que se hace es dar seguimiento y monitorear entonces que se cumpla con las regulaciones que se han implementado, que ya tenemos las regulaciones y que se pueda dar ese seguimiento para que se cumpla con que las mujeres tengan una real participación en los puestos de decisión política en el gobierno. Aquí tenemos entonces para las siguientes dimensiones. La dimensión 5 entonces es promover una bancada femenina en el Parlamento como un espacio en el que las diputadas puedan discutir la agenda de las mujeres. En la dimensión 6 sería promover con las instancias más altas del Poder Judicial y Electoral las regulaciones internas que tengan en su normativa los principios de igualdad entre hombres y mujeres. La dimensión 7, establecer en los estatutos de los partidos políticos esos principios de igualdad y no discriminación por sexo. Y en la última, que es la dimensión de los gobiernos locales, hacer las respectivas investigaciones para conocer cuáles son esas políticas, hacia dónde debemos encaminarnos para mejorar
esta situación, ¿no? Pues ya para concluir, una reflexión final, y es que pues la democracia es una construcción en la que todos y todas tenemos el deber y el derecho de participar, y en ese sentido pues Atenea nos brinda una ruta para seguir por ese camino al que queremos llegar en esa cultura política y democrática que todos los panameños y las panameñas queremos tener. Muchas gracias. Muchas gracias, Tamara, por la presentación de este informe, muy interesante. Con esto nosotros concluimos esta mesa sobre cultura democrática, no sin antes dar pie a las preguntas que tenga bien hacer. Me han llegado ya al chat que nos indicaron donde íbamos a recibir las preguntas para los panelistas. 3 preguntas. Una dirigida al doctor Pérez, que dice: ¿considera usted que existe una verdadera cultura democrática en América Latina? Para el doctor John Subinas: ¿cómo podríamos alcanzar una verdadera cultura democrática en nuestros tiempos? Y para Tamara: según usted, ¿existe en Panamá una verdadera cultura democrática? De no ser así, ¿qué sugiere para que Panamá pueda alcanzar esta cultura democrática? Le damos el paso entonces al doctor Pérez. Una pregunta bien fácil. No, si existe una verdadera cultura política de democracia en América Latina, es una pregunta amplia que merece un profundo estudio. Yo creo que la respuesta es depende. La región es muy diversa y yo creo que hay países donde en efecto hay una cultura democrática con un legado histórico muy arraigado, y donde tanto la opinión pública como el comportamiento de las élites políticas, la clase política, nos indica que en efecto existe una cultura democrática. La gráfica que el doctor Alcántara nos demostró de los resultados de la variedad democrática, Varieties of Democracy, del proyecto de Varieties of Democracy, nos demuestra, ¿no?, que hay países donde obviamente no hay una cultura política democrática y hay países donde sí, donde se ha fortalecido. Y lo que vemos en la región, y es algo importante, es que la cultura política de la democracia y la cultura política en general evoluciona, cambia, no es inmutable. El comportamiento político, y lo vemos aquí en Panamá, el comportamiento político que se vio en los años 70, en los años 80, que llegó al evento no traumático en 1989 y la crisis de finales de los 80, ha generado, yo creo, comportamientos compatibles con la democracia. Y vemos cómo, a pesar de el deterioro quizás en algunas mediciones desde el 2012, y a pesar de ciertas patologías en la política y en la práctica de la política, y en el dualismo de la economía, etcétera, panameña, que genera inequidad, desigualdad, etcétera, que no contribuye obviamente a la construcción de una cultura democrática. Sí vemos prácticas positivas, vemos una alternancia al poder. El doctor Alcántara habló
de que Panamá tiene una alternancia en el poder extrema, pero yo creo que eso es algo positivo. Todas las elecciones desde 1994 han sido ganadas por la oposición, y la oposición se le ha permitido llegar al poder, aun cuando los resultados hayan sido muy estrechos, como por ejemplo en el 2019. Aquí no hemos visto una masa de descontentos ir a tomarse la Asamblea Nacional, como lo vimos el 6 de enero en mi país. Entonces, hay elementos positivos. Yo creo que la alta participación de más del 70% es algo positivo. Yo creo que los consensos a raíz de los procesos de Bambito, los procesos de Coronado, los procesos de Panamá Visión 2020 que hablé un poco en mi ponencia, han sido positivos. ¿Que los resultados hayan sido perfectos? No, todo diálogo, todo compromiso requiere un give and take, ¿no? Requiere que ambas partes cedan, ¿no? Y el ceder, pues significa que a veces los resultados no son la perfección o no son óptimos, pero hay un proceso de diálogo que yo creo que hay que incentivar y mantener. Entonces, yo creo que depende. Hay países que sí y hay países que obviamente donde no hay una cultura democrática. Cuba, Venezuela, Nicaragua, que acaba de tener una elección que no fue una elección en sí, y todos sabemos que no fue una elección libre, competitiva. Venezuela va a tener elecciones en unos días, y creo que esas elecciones, a pesar de la observación que existe de la Unión Europea y de otras instituciones internacionales, tengo casi la certeza de que van a ser unas elecciones muy cuestionadas. Muchas gracias, doctor Orlando Pérez. Le damos el pase entonces al doctor John Subinas. Sí, bueno, la pregunta es francamente complicada, partiendo de que el propio concepto de cultura política, como señalaba el doctor Orlando Pérez, es un constructo que está en proceso de transformación. Pero nosotros queremos señalar desde CIEPS una cuestión muy importante, que es el tema de que el campo político, para participar en un campo político, tienes que tener un acceso a unos mínimos. Si no tienes un acceso a esos mínimos, no participas. Es decir, antes hablaba el doctor Alcántara del tema de lo digital, la democracia digital, la e-democracy, que se oye tanto. Pero aquí tenemos a mi compañera Raisa Uribarri, que está estudiando el tema de la brecha digital. Y la brecha digital en este país afecta a amplios sectores sociales. Entonces esos sectores ya no juegan en ese campo. Es decir, que para participar en una democracia no solo tienes que tener acceso a una serie de libertades positivas, como son los derechos políticos, son los derechos civiles, sino hay una serie de derechos sociales que son básicos, unos mínimos accesos a la educación, un mínimo acceso a la cultura, a la salud. Y sin esos accesos estamos dejando una enorme parte de la población fuera de ese juego. Porque hay un concepto que utilizó el sociólogo Pierre Bourdieu, que era ilusio. Ilusio era participar en un determinado campo social, tú tienes que tener unos intereses para participar. Es decir, tienes que tener una serie de acceso a una serie de capitales. Y una vez que tienes acceso, entras en ese juego, entras en ese campo. Por ejemplo, aquí tú no vas a la ciudad si la ciudad no te va a aportar nada, te quedas en tu barrio. Tú no vas a participar políticamente si el efecto de tu participación política no va a tener ninguna consecuencia. Es decir, si no tenemos garantizados esos mínimos, estamos generando un campo de juego en el que solo lo juegan
una pequeña parte de la sociedad. Es decir, la política se restringe a una especie de grupos sociales que tienen estos accesos, ¿no? Entonces, hay que poner en valor esta situación y, sobre todo, esto tiene consecuencias. O sea, tenemos unos sectores sociales que están muy desvinculados de la democracia y muy desvinculados de las elecciones y de la participación política. ¿Cuál va a ser el comportamiento de esos sectores? ¿Ustedes creen que cuando vayan a votar van a pensar por el bien del país, van a pensar por la calidad de la democracia, el fortalecimiento de las instituciones? Yo creo que básicamente van a ver el único candidato que me dé una solución fácil a mis problemas, a ese le voy a votar. Entonces, ahí esta situación del campo político de participación tiene esos riesgos. La emergencia de un líder populista que dé soluciones fáciles y que atraiga a masas. Y luego, revertir eso es muy complejo. Entonces, creo que es fundamental añadir este enfoque del bienestar y entender las determinaciones que tiene el bienestar en la cultura política. Y para desarrollar una nueva y una buena cultura política, que creo que es lo que me preguntaban, necesitamos eso, atender a las libertades llamadas negativas, que son las de los derechos políticos y civiles, pero también a las libertades positivas que están presentes en los derechos sociales. Sí, muchas gracias. Tamara. Bueno, a esa pregunta la respuesta podría ser que en términos generales sí, en Panamá, refiriéndonos a Panamá, tenemos una cultura política, una cultura democrática de los últimos tiempos, que podemos decir que estamos en ese caminar, en ese recorrido. Sin embargo, cuando lo vamos a ver, y apoyando lo que dice aquí mi colega, cuando vamos a ver en términos de grupos específicos, si me refiero a las mujeres, vamos a decir que todavía estamos hay las brechas de desigualdad social, políticas y económicas, y la brecha digital también coloca a este grupo específico en la última parte de esa ruta en la que tenemos que caminar hacia esa cultura política y democrática que requiere el país. Entonces, esa sería mi reflexión en primera instancia para esta pregunta. Sin embargo, creo que tenemos esa oportunidad, tenemos la oportunidad como país de hacer el análisis que se necesita para revertir esta realidad, y no solamente entonces ya me quedaría con el grupo específico de las mujeres, sino con otros grupos que también se están quedando rezagados en esa participación, para poder decir que tenemos una real cultura política y democrática en Panamá. Muchas gracias, Tamara. Ya la última pregunta que me llega, dirigida también al doctor Orlando Pérez. ¿Por qué cree usted que en Panamá, desde 1994, ningún gobierno o partido político se reelige? Y con esto cerraríamos pues la mesa, debido a que estamos ya sobregirados en tiempo. Bueno, es una pregunta que merece una respuesta más profunda, y por el tiempo no la voy a poder dar. Y también creo que, por ejemplo, estoy viendo acá al magistrado Valdés Escoferi, que probablemente pueda responder a la pregunta mucho mejor que yo, y otros acá, ¿no? El gobernar desgasta, ¿no? El poder desgasta, es una respuesta. Obviamente la Constitución prohíbe la reelección inmediata del presidente, y eso es una prohibición institucional, constitucional, estructural, que inhabilita al presidente en función a reelegirse.
Han habido intentos, todos ustedes lo saben, en 1998 creo, el presidente Pérez Valladares trató por medio de un referéndum que fracasó, ¿no? Y obviamente los panameños votaron en contra de la reelección. Hubo quizás un intento de reelección encubierta en el 2014 por conducto de la primera dama, que también fracasó, ¿no? Aun cuando el presidente en aquel entonces tenía un nivel de popularidad bastante alto comparado con los otros presidentes en el momento de la elección de la elección del sucesor, ¿no? Aún en ese momento los panameños eligieron a alguien de la oposición. En ese entonces yo describí esa elección como martinilismo sin Martinelli, ¿no? Porque yo creo que aunque obviamente hubo ese conflicto entre el presidente Varela y el presidente Martinelli, yo creo que en términos de políticas Varela representaba cierta continuidad. Entonces yo creo que obviamente la Constitución lo prohíbe, el gobernar desgasta, ¿no? Y creo que los panameños por lo regular buscan el cambio cada 5 años. No sé si es buscando algo nuevo, algo innovador, etcétera, pero yo creo que esas son algunas de las razones por las cuales ningún partido político se ha reelegido. Bueno, muchas gracias, doctor Pérez. Gracias a ustedes, a todos ustedes, por sus excelentes ponencias que han nutrido pues la sala, y gracias a todos ustedes por la atención brindada. Con esto cerramos pues la mesa de Cultura Democrática.